Muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente para este cuarto módulo sobre la historia de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. El tema que vamos a tratar hoy es el tema de la vida de piedad en nuestra diócesis y cómo se fue como desarrollando y afianzando, ¿no es cierto? Por eso lo primero que les voy a proponer es que recemos juntos para ponernos en la presencia del Señor la oración por el año jubilar que estamos transitando. Por eso comparto pantalla para que todos podamos rezarla juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. Reaviva en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nuevamente aquí para seguir o continuar o comenzar este último encuentro, cuarto encuentro de la historia de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Les cuento por qué elegí este tema. Porque muchas veces cuando hablamos de la historia de la diócesis, cuando hablamos de la historia de la iglesia, nos ocupamos, sí, de los procesos políticos, de los procesos eclesiales, de los procesos sociales, de la teología, pero también es importante y fundamental ver cómo la vida de piedad de la iglesia es la que la sostiene y es la que en definitiva colabora y pone siempre el norte. Nunca debemos olvidarnos que detrás de nombres de obispos, de sacerdotes, de laicos, hay muchísima gente que reza, muchísima gente que se pone a los pies del Señor y le pide, no solamente por ellos, sino también por la iglesia. Práctica que muchas veces nosotros abandonamos y por eso quise este encuentro centrarlo en esto, ¿no? En el tema de la piedad, de la vida de piedad. Entonces, vamos a intentar hacer un muy pequeño recorrido, ¿no es cierto? Estas historias de piedad o de la vida de piedad de la iglesia está documentada tanto en fuentes eclesiásticas como en fuentes civiles y también en fuentes privadas. Y podemos considerarlas como la piedad de una iglesia que camina en la presencia de Dios, una comunidad inserta en una sociedad que en los comienzos de la diócesis
era fundamentalmente rural o semirural, y que en la parroquia, más allá también de otros ámbitos, obviamente privados, tiene como marco referencial más importante la parroquia, la comunidad. Un jesuita, Eduardo Cárdenas, él dice: la parroquia se convierte para el feligrés en un mundo vivo, único punto de convergencia social dentro de la intensa soledad que acompaña la vida. Es la iglesia con sus campanas, a la que se da mucha importancia como centro concreto de referencia comunitaria, y por esto vivir a son de la campana significa estar incorporado al grupo humano que ofrece confianza. La cadencia rítmica de los domingos congrega a los feligreses que aprovechan la oportunidad para mercados, trueques y expansiones, con frecuencia demasiado estridentes. Este sentido, eh, lamentablemente, se ha perdido mucho el tema de la campana, ¿no? Y del ritmo en nuestra ciudad, de que es vertiginoso, ¿no? Pero yo que vivo, tengo la gracia de vivir cerca de Guadalupe, para mí es un gran recuerdo de la niñez cada vez que escucho, y obviamente me detengo y lo rezo, el Ángelus al mediodía en el tiempo ordinario, y el Regina Coeli en el tiempo de la Pascua al mediodía, a las 12, ¿no? Es el recuerdo que yo tengo de mi infancia, de mi abuela, de mi barrio, y para mí eso es muy lindo, ¿no? Y pienso muchas veces cómo la vida durante muchos años, cientos de años, no solamente en la Iglesia Universal, sino también aquí en la diócesis y en muchos pueblos, aún hoy todavía, la campana es la que marca el ritmo. Convengamos, en la Edad Media, cuando nadie tenía reloj, el primer ángelus de la mañana que marcaba el maitines era la hora de levantarse para ir a trabajar. Al mediodía se cortaba para rezar el ángelus y almorzar, ¿no es cierto? Y a las 6 de la tarde todo terminaba con el último ángelus, que era el ángelus que marcaba la hora de la cena y después de irse a dormir. Por eso esta vida de piedad para mí es fundamental en lo que es la vida, la iglesia y nuestra vida personal espiritual, ¿no? Nuestra propia espiritualidad. ¿Mm? A ver, la vida religiosa se va fraguando ¿eh? Muy lentamente y tiene fundamentalmente una identidad comunitaria. ¿eh? Eh, Nosotros hoy tenemos que luchar contra ese individualismo que muchas veces no nos ayuda, pero que va desgastando, desgraciadamente, la raíz misma del cristianismo, porque el cristianismo es comunidad, el cristianismo es oración en conjunto, es oración en común. Ya la Sagrada Escritura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que todos se reunían y tenían un solo corazón y se reunían el día del sol, el primer día de la semana. Por eso me parece que para todos nosotros, y especialmente en nuestra diócesis, ¿no? Desde que fue fundada, toma muchísima importancia, o tiene muchísima importancia el tema, insisto, de la parroquia, la celebración, las celebraciones que se hace allí, empezando por la celebración del bautismo, la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, las exequias, que está bien, por una cuestión de tiempo ahora se pasan directamente a la sala de velatorio, ¿no? Pero muchas veces los feligreses piden en el interior, en el interior de la ciudad, de la diócesis, es muy común y es muy lindo, ¿no? Porque aquel que recibió la vida en la pila bautismal en la iglesia es encomendado al Señor en su entrada al cielo.
Todo esto implica, obviamente, una especie y una conciencia y una toma de conciencia de sacramentalización o sacralización de la vida, de la vida, que ayudó muchísimo en los primeros tiempos en toda América y también en nuestra diócesis, en lo que era nuestra diócesis, ayudó muchísimo a la conversión y a crear en los pueblos originarios una nueva mentalidad, ¿no? Una mentalidad cristiana, una mentalidad marcada por la parroquia, por la vida que allí se concretaba, ¿no? La parroquia es el paisaje, la parroquia es la ciudad, la parroquia es el pueblo, la parroquia es el distintivo de nuestra fe. Por eso no debemos abandonarla, no debemos dejarla y fundamentalmente lo que tenemos que hacer es recordar que el centro de la vida, de nuestra vida de fe, pasa por la parroquia. Entonces, a ver, la primera forma de espiritualidad o de, podríamos decir, de vida de piedad, ¿eh? Es a Cristo. ¿Mm? A Cristo, fundamentalmente a Cristo. Un segundito, les pido me tengan paciencia. Ahí estoy nuevamente, perdón. ¿Por qué a Jesucristo? ¿Mm? Primero porque es el centro de nuestra fe. Y después porque lo primero que nosotros tenemos como creyentes y más a mano es el tema de la Eucaristía, ¿no? Eh, una cita que no es para nuestra diócesis, que es interesante tenerla en cuenta, ¿no? Eh, Sabemos que en el año 1622, dice el padre Furlong, la iglesia parroquial era por demás pobre, así en cuanto a ornamento como en vasos sagrados, pero sabemos también que a la sazón de un modesto sagrario había una hostia grande, una hostia grande y 11 chicas consagradas para aquellos hombres de fe profunda. Era sin duda la presencia de Cristo en la Eucaristía uno de los objetivos más caros y consoladores. Esto está escrito por el padre Furlong, ¿no es cierto?, hablando de la religiosidad santafesina. Entonces, esta centralidad de la Eucaristía festivamente se daba en torno a la fiesta del Corpus Christi, que es el punto de encuentro de la ciudad, del pueblo, de las grandes comunidades, no ya particulares, sino de la localidad entera, eh, que en la época de la colonia implicaba la presencia de las máximas autoridades y que en los comienzos de nuestra diócesis no solamente estaban todos los feligreses, sino que también estaban además las autoridades provinciales. Es cierto también que en este sentido, eh, el Corpus Christi tuvo lugar desde muy temprano. La fiesta del Corpus Christi se celebró desde muy temprano. Y fíjense que esta devoción que venía de España, porque uno de los primeros asentamientos que nosotros tenemos en nuestro territorio es precisamente la localidad de Corpus Christi, que después, bueno, desapareció en las cercanías de Coronda, ¿no? Así que si los españoles venían con esa devoción, se
saca la conclusión de que obviamente va a ser una de las primeras devociones que van a poner en práctica apenas estén asentados y construidos mínimamente los templos, ¿no? Eh, Entre nosotros, podríamos decir que las primeras informaciones que tenemos sobre el Corpus Christi están datadas en 1645, y se refiere a los gastos que la Cofradía del Santísimo Sacramento hizo con motivo de esta festividad y de su octava. ¿Mm? Este, y volveremos a tener el registro, o el que queda, por supuesto, en 1670, con motivo de la suspensión del paseo del estandarte real, que era una costumbre que venía de España y que representaba o hacía presente al rey aquí, por ser el día más ocupado del año. ¿Mm? En 1671 el Cabildo va a disponer limpiar y enramar las calles con motivo de esta celebración y que se vuelva a pasear el pendón real con todo el simbolismo que éste encierra. Fíjense qué importante, ¿no? Que era. La ciudad se ponía de fiesta. ¿Mm? En el año 1683, el entonces cura y vicario Diego Fernández de Ocaña solicita al Cabildo que la procesión se realice en torno a la Plaza Mayor, en torno a la Plaza Mayor, para que se mantenga el orden y el decoro correspondiente. Presumiblemente lo que el cura quería evitar en ese momento, ¿no es cierto?, era que la procesión no estuviese acompañada o molestada, podríamos decir, entre comillas, ¿no es cierto?, por bailarines y cachidiablos, ya vamos a hablar algo de esto, que 80 años después, el obispo de la Torre va a prohibir, porque esto favorecía la presencia de borrachos. Era feriado ese día, ¿no es cierto? Y entonces todo el mundo salía a las fiestas. Recordemos que el Corpus Christi no se celebraba en día domingo, se celebraba en día jueves. Nosotros lo tenemos hoy en día domingo, pero en aquella época era el día, un día jueves de la semana. Y en este sentido, yo mencioné algo recién que me parece importante. Yo tuve la experiencia cuando estuve en la ciudad de Cusco, estuve en la novena perdón, estuve después de la celebración del Corpus Christi, ¿no es cierto? Y me contaron que en la novena del Corpus Christi, ¿no es cierto?, todas las parroquias van llevando por día, las más antiguas, obviamente, van llevando por día sus santos patronos a la catedral. El día del Corpus Christi se celebra con bombos y platillos y salen todos los santos y sale el Santísimo y salen todos los sacerdotes, y se alfombra todo de pétalos de rosas, se hacen alfombras en el camino, se adorna todo con guirnaldas, es una gran procesión. Y después, una vez que termina, se hace un gran baile en la plaza, obviamente, en donde se toma, se baila, se canta y se pasa hasta largas horas. Pero lo que yo experimenté es que estuve en la octava de Pascua, perdón, en la octava del Corpus Christi, ¿no? Y después, en la octava, todos los días sacaban de la catedral con bombas de estruendo, ¿no es cierto?, y llevaban en procesión a la parroquia nuevamente el patrono de esa parroquia. Cuando llegaban, volvían a tirar bombas de estruendo y en la parroquia se hacía una gran celebración en donde también se comía, se tomaba, se bailaba, se cantaba, porque el santo había vuelto. Realmente
muy colorido, ¿no? Y fíjense que esto que pasaba en la época de la colonia, el tema de la octava de Pascua, la tengo con la octava de Pascua, en la octava del Corpus Christi, ¿no es cierto? Aún hoy de manera diversa se celebra. Les cuento esto para que vean cómo aún hoy en algunos lugares se celebra la octava, costumbre que nosotros no tenemos, la octava del Corpus Christi. ¿Eh? Eh, Obviamente que eh, esta fiesta, ¿eh? Esta fiesta contaba no solo con la procesión, sino que se extendía, como decía, durante toda la semana, ¿eh? Y era motivo de gran alegría. La ciudad entera entraba en alegría. Manuel Cervera describe críticamente las celebraciones del Corpus Christi y dice: penitentes varios, llorando a gritos, recorrían la población. Los esclavos e indios, elegantemente ataviados, ejecutaban danzas y bailes delante del Santísimo, y arrastrábase entre el mismo el pintarrajeado dragón o tarasca, representación del demonio humillado, con otras exposiciones de enanos, gigantones, cachidiablos y altares profanos que daban lustre a la procesión. Como se ven, era una gran procesión muy colorida, una procesión que realmente llamaba poderosamente la atención. Esta visión que que les estoy comentando de la época de la colonia, ¿no es cierto? Va a ir variando, y va a ir transformándose especialmente en el siglo XIX, porque le va a parecer a muchos como hasta irreverente ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y va a tomar un cariz totalmente distinto. En este sentido, el jesuita Eduardo Cárdenas va a decir: hubiera sido incomprensible a nuestros mayores disociar el regocijo interior de las manifestaciones externas. El culto no se circunscribía a los golpes de pecho y la conmemoración de un misterio de la fe. No se reduce a una meditación y a un estímulo para vivir tensiones escatológicas. La comunidad peregrina de aquellos tiempos se sentía con derecho a un esparcimiento que, según declara un predicador de pueblo de aquel entonces, respondiera al Gaudeamus de la liturgia. Este texto está referido obviamente a la colonia, pero después en el siglo XIX todo eso se abandona y hoy nosotros tenemos esto, digamos, lo que nosotros experimentamos, que no es así en todos lados. En muchos lugares de América, la procesión del Corpus es con bandas de música, con alfombras de flores, se adornan todas las casas, la gente sale al balcón a tirarle pétalos de flores al paso del Santísimo Sacramento. También es cierto que junto al Corpus, que era, podríamos decir, la fiesta más grande, había otra forma de devoción a Cristo, que era la devoción a Cristo crucificado o a la Santa Cruz. Obviamente que esta devoción encontraba fundamentalmente su máxima expresión el Viernes Santo, pero convengamos que en la época de la colonia, en nuestra colonia, si ustedes quieren ir, pueden ir al Museo de los Franciscanos, allí van a encontrar, e incluso en el Museo Etnográfico, se van a encontrar cruces de la época de la colonia. En el siglo XIX, ¿quién en nuestras casas, nuestros tatarabuelos, nos han heredado
una cruz, un crucifijo de la pared, una crucecita para colgarse, un rosario, ¿no? Entonces, la devoción a la cruz y a Cristo crucificado era sumamente importante. ¿Mm? En el siglo XVIII, hay documentación referida al tema de la cofradía de la Santísima Vera Cruz, que cargaban en andas, y junto a Nuestra Señora de la Soledad, ¿eh? este, hacían una gran procesión, ¿m? Por todo el vecindario. Ustedes saben que hoy la Santa Cruz está custodiada en la catedral, la Vera Cruz está custodiada en la catedral. Hace poco salió por toda la diócesis, ¿no? A recorrerla. ¿M? El Viernes Santo por la tarde, dice en San Javier, por ejemplo, había gran procesión durante la cual se rezaba el rosario, dirigiéndose después de cada decena una plegaria al Redentor crucificado. ¿Mm? Otra ocasión importante era el 3 de mayo, día en que se celebraba la invención de la cruz, es decir, cuando se celebra, hoy ha cambiado de fecha, pero era cuando se celebraba el descubrimiento por Santa Elena de la Santa Cruz. También es cierto que en todas las iglesias estaba el Calvario, y aún hoy llena de regocijo, y ustedes mismos lo harán. A mí me gusta hacerlo mucho cuando entro en una iglesia y veo el Calvario, ir y tocar la cruz. Este, eh, en la iglesia de los Mercedarios, que hoy ya no existe, ¿no es cierto? No está, había una gran cruz a la entrada, donde todo el mundo iba y tocaba. También en esto de la espiritualidad de Jesús a la persona de Jesucristo, estaba también la devoción en el tiempo del Adviento y la Navidad al niño Dios. ¿Mm? Si ustedes van, insisto, al museo provincial, al museo de los franciscanos, eh, van a encontrar lo que se llaman los fanales, que son como campanas de vidrio en donde está el niño acostado. ¿M? Era una de las devociones muy antiguas que había acá en Santa Fe. Una devoción, podríamos decir, a nivel privado, en donde muchas familias tenían este tipo de devoción en sus casas. ¿Mm? Eh, Cuando asume Monseñor Boneo, y como consecuencia de su formación, va a propiciar muchísimo en nuestra diócesis la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que se va a empezar a multiplicar la presencia de la imagen del Sagrado Corazón en las casas. ¿Mm? Es interesante un dato para que ustedes vean, ¿no es cierto? Simplemente, en 1901, el, el presbítero Pontoriero, que es el párroco del Trébol, le solicita al obispo poder comprar una estatua del Sagrado Corazón por valor de 150 pesos, con dinero que ofrecerán los del apostolado de la oración y otros devotos. ¿Mm? Esto mismo pasa en 1905 en la localidad de, de Sastre. ¿Mm?
Se empezó también en este tiempo a rezar el mes del Sagrado Corazón. Entramos en el mes del Sagrado Corazón, el domingo entramos en el mes del Sagrado Corazón, que los invito a que todos los días hagan una oración. Hay montones de devocionarios con los 30 días al Sagrado Corazón de Jesús. Y después también, bueno, esta costumbre se llevó a las casas porque era el gran protector de las casas, de las casas familiares, en la iglesia entera, aún hoy, y en la diócesis de Santa Fe. Ustedes dirán, ¿cuánto que hemos perdido? Sí, pero también es cierto, cuánto trabajo que tenemos, ¿no? Y eso nos tiene que esperanzar para seguir adelante. Bien, por otro lado, también es cierto que con fecha 12 de mayo de 1898, el vicario general, a días de haber asumido Monseñor Boneo, dispone que en todas las iglesias parroquiales se celebre el mes del Sagrado Corazón de Jesús, consagrándole todos los días del mes de junio, y el Boletín Eclesiástico de 1901 va a publicar las letanías al Sagrado Corazón, que son bellísimas. Se las recomiendo que las recen. 2 semanas más tarde, en el Boletín Eclesiástico, se va a leer: la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en las casas es señal de vida cristiana. Es una protesta de amor y de confianza en su divina protección. No es, como blasfemamente ha dicho un diario masónico, símbolo del oscurantismo, porque es la imagen de aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, quien anda conmigo no conocerá las tinieblas. Muy bien. Entonces, fíjense cómo la devoción a Jesús tiene tantas aristas, ¿no? La devoción al cuerpo de Jesús, la devoción a Jesús crucificado, la devoción a la cruz, la devoción al Sagrado Corazón, la devoción al niño, al niño Dios. Pantallazo de lo que es la devoción a nuestro Señor. Después también tenemos la devoción a la Virgen a la Madre de nuestro Señor. Tema que es por demás de elocuente, porque la devoción a la Virgen es, creo, la más difundida, la que más se ha extendido a lo largo y a lo ancho de la Iglesia y de nuestra diócesis. Juan Pablo II decía: América Latina se ha convertido en la tierra de la nueva visitación, porque sus habitantes han acogido a Cristo, traído en cierto sentido en el seno de María, cuyo nombre llevaba ya una de las 3 carabelas de Colón, y se han unido de modo particular a Cristo mediante María. Por ello, este continente es hasta hoy testigo de una particular presencia de la Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. En este sentido, convengamos, ¿no?, que para toda la Iglesia que peregrina en Argentina y en Latinoamérica, perdón, la aparición de la Virgen de Guadalupe en el siglo XVI, embarazada, porque tiene el lazo indígena con los rasgos indígenas y la tez indígena,
fue realmente un torrente de gracia y la confirmación de la presencia de María y el acompañamiento de la Madre a todos. Por eso es importante que empecemos a ver la importancia de la Virgen en la espiritualidad. En el año 1536, a la altura de la actual localidad de Barrancas, el adelantado Pedro de Mendoza funda un fuerte que se llama Nuestra Señora de la Esperanza, 1536. Fuente Nuestra Señora de la Buena Esperanza. Esta devoción venía de Francia, de la localidad de Dijon. Y él, en medio de la incertidumbre por los malones y las necesidades que tenían, funda este fuerte y lo pone bajo la devoción de Nuestra Señora de la Buena Esperanza. A partir de la fundación de Santa Fe, la Virgen va a integrar el imaginario religioso de sus pobladores, y va a estar siempre presente en la ciudad y en las parroquias. Entre las devociones más populares a la Virgen está la de la Inmaculada Concepción, la cual se originó allá lejos y hace tiempo con el movimiento concepcionista en 1615, allá en Sevilla, ¿no es cierto? Y empezó a difundirse muchísimo a partir de 1661, cuando el Papa Alejandro VI le concede al rey Felipe IV la posibilidad de extender la devoción a la Inmaculada a todos sus reinos, a todas sus posesiones. El padre Cayetano Bruno dice al respecto: tanto por el primado cronológico como por sus manifestaciones específicas, no hay duda que Santa Fe, en esto del culto de la Concepción Inmaculada de María, lleva la palma entre todas las ciudades que por aquellos años alcanzaban trabajosamente la madurez. Un detalle importantísimo: en 1626, en el Colegio de los Padres Jesuitas, era erigida la Cofradía de la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora. Para esa cofradía, el hermano Luis Berger va a pintar la imagen de la Inmaculada, que hoy está, que es la del sudor milagroso, acaecido en 1636. Pero fíjense, fundada la cofradía, un hermano de la compañía pinta el cuadro y después se produce el sudor milagroso. Años después, se le va a atribuir en 1638 a la Inmaculada Concepción haber evitado la muerte de los tripulantes que bajaban en una barca, Nuestra Señora de la Concepción, que venía de Paraguay, y que tuvo grandes problemas, y esa barca fue llevada al convento de San Francisco, y quedó allí en el convento por muchísimo tiempo. Después
se va a fundar la cofradía de Nuestra Señora de la Limpia y Pura Concepción, con asiento en el convento de Santa Ana. Nosotros estamos acostumbrados a decir el convento de los franciscanos, pero el convento de los franciscanos es el convento de Santa Ana, se llama. Igual que lo que era el convento de los padres dominicos, nosotros decíamos siempre la iglesia de los dominicos, pero el convento es San Pablo, es San Pablo, San Pablo eremita, si mal no recuerdo. ¿Mm? En, en 1655, allí se rezan novenas y la ciudad se ve liberada de, de plagas que amenazaban los cultivos, de los malones que asolaban la ciudad, y todo esto está registrado en el libro de la cofradía. En 1647, el Reino de España le pide al Papa que promulgue el dogma de la Inmaculada Concepción, y Santa Fe va a celebrar una gran fiesta por este acontecimiento, cuando el Papa declare el dogma de la Inmaculada Concepción. Todo esto que estoy diciendo está todo registrado en las actas, o las pocas que quedan, de las cofradías de la época. En 1761, el electo alcalde de la Santa Hermandad, Antonio Suárez Altamirano, jura ante el Cabildo que defenderá la pureza de la siempre Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin pecado original, hasta perder la propia vida. Expulsados los jesuitas, la devoción sigue, aunque el cuadro se desplaza a un costado, porque la iglesia de los jesuitas es dada a los mercedarios, que ponen la imagen de Nuestra Señora de la Merced. Otra devoción a la Virgen María es la del Rosario, que viene del siglo XVII. Estaba muy difundida, incluso también en Santa Fe la Vieja. Había muchísima devoción al rezo del Rosario. Para darles un dato, ¿no? 5 de los 56 desenterrados en Santa Fe la Vieja van a pertenecer a esta advocación. Muchos tenían en sus manos el rosario en los desenterramientos que se hicieron en Santa Fe la Vieja. Nuestra Señora del Rosario es también muy venerada en lo que yo les conté en algún momento, el famoso Rincón de Antón Martín, cuando se transforma en un asentamiento. Muy posiblemente con una imagen llevada en 1727. Y cuando se erige el curato de Paraná, de la bajada del Paraná, esa imagen se traslada a la bajada del Paraná. Hoy es la patrona de la ciudad de Paraná. En este sentido, me parece importante también
mencionar que en toda esta época, cuando se empieza a tomar forma el asentamiento en la localidad de lo que hoy conocemos como Rosario, nace precisamente de la devoción a el Rosario, a la madre del Rosario. Bien, obviamente que cada una de estas fiestas se hacía con gran boato, había también procesiones, había canto, había baile, había comida, por supuesto, la celebración de la misa y el rezo del rosario. Otra advocación de la Virgen es muy santafesina, es la del Carmen, Nuestra Señora del Monte Carmelo, del Carmen, y también la Virgen de los Dolores, que ya en 1621 tenían su propia capilla en la iglesia matriz, su propia capilla en la iglesia matriz. Estoy viendo la hora y les tengo que pedir disculpas porque llevo ya casi 40 minutos solamente con la devoción a Jesucristo y la devoción a María. Perdón, iba a ser un poquitito más rápido, pero bueno, ustedes vieron que por ahí uno se engancha y bueno, queda con, por ahí pasan bastantes detalles. Obviamente, no quiero dejar de que no es, tendríamos que tener un encuentro propio, la Virgen para la devoción a nuestra Madre, la patrona de la diócesis, que es Nuestra Señora de Guadalupe. Recordemos que ya en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, ya va a tener su ermita en lo que hoy es la basílica, en donde los Setúbal tenían la basílica y después doña Antonia de Godoy. Voy a tratar de avanzar un poquitito más rápido esta última partecita, así no los aburro tanto y no me extiendo tanto. Vamos a las devociones a los santos patronos y otros santos. Ustedes saben que el patrono de nuestra ciudad es San Jerónimo. Es San Jerónimo. Esta devoción es una devoción muy española. No solamente Santa Fe tiene como patrono a San Jerónimo, convengamos. Coronda tiene también como patrono a San Jerónimo. Córdoba, la ciudad de Córdoba, también lo tiene a San Jerónimo como patrono, y obviamente la localidad de San Jerónimo, por eso se llama así, ¿no? En 1590 hay documentos que van a acreditar el patrocinio de San Jerónimo de la ciudad. Pero a la par también se va a hablar del patrocinio de San Marcelino, que ese sí desapareció, y de San Roque. San Roque era muy fuerte, y acá en nuestra ciudad estaba la iglesia de San Roque, que era la iglesia de los naturales, era la iglesia de los indios. Allí se celebraba la misa, se les predicaba y se daba la doctrina. Cuando esa iglesia se derrumba porque era muy precaria, la imagen es llevada a la iglesia matriz. Lo cierto es que cuando la ciudad se traslada ya a San Marcelino, no se lo reconoce como patrono. Y a partir de 1617, el Cabildo va a resolver
hacerse cargo de la festividad, y va a disponer una serie de medidas. El acta del 24 de octubre de ese año, es decir, de 1617, dice así: ha parecido a este cabildo, por la gran seca que hay, de que los trigos y viñas se secan, ser cosa justa, se haga una procesión solemne con la mayor devoción que se pueda, sacando al patrón con sus andas, para que, como tal, sea medianero que nuestro Señor Jesucristo y su benditísima Madre, para que sean servidos de mirar esta ciudad con ojos misericordiosos, enviándonos agua para el remedio de las mieses y de la criatura que en tanta cantidad hay en este pueblo. ¿Mm? Eh, Fíjense, ¿no? Cómo se lo tenía y cómo se le encomendaban muchísimas, muchísimas causas. En este sentido, también me parece importante remarcar ¿eh? Que en 1778 se estaba propagando una gran peste en el territorio de Buenos Aires, y el cura Bartolomé de Subiría saca a San Roque en procesión la última tarde del novenario, como se hacía, refiriéndose seguramente a alguna práctica que había en la época, en el siglo XVII, pidiendo al patrono que librara a toda la gente de la peste. Esto era muy común. Esto cuento de Buenos Aires para reafirmar lo que recién dije de Santa Fe. Los venerables de aquella época también tenían mucha importancia, obviamente. San Francisco de Asís, los franciscanos; San Ignacio de Loyola por los jesuitas; San Francisco Javier también era sumamente importante, a través de los dominicos, Santo Tomás de Aquino, Santa Rosa de Lima, pero el que se llevaba todos los laureles, de los santos en ese momento era San Antonio. Si no ha cambiado algo en el mundo, hasta el año 2000, más o menos, 2010, San Antonio de Padua era el santo con más devoción en todo el mundo y el santo más conocido de todo el mundo. Probablemente en el siglo ya XVIII van a aparecer cofradías referidas a estos hombres y a estos santos. Obviamente que los franciscanos van a tener también otros, los dominicos van a tener también otros, los jesuitas también van a tener otros. Si ustedes van en los altares mayores van a encontrar, y en los altares laterales van a encontrar las devociones. Y ustedes recuerden que estos altares laterales se hacían con los aportes de la cofradía, ¿no es cierto? Es decir, que las cofradías querían tener a su santo patrón bien adornado, bien arreglado, y por eso se esmeraban en hacer o en comprar muy buenos altares para sus santos patronos. Monseñor Boneo va a ocuparse también de la devoción a San José, y que esto le venía del concilio plenario de Latinoamérica, y que acá rectifico una fecha que creo que dije mal en el encuentro anterior. Concilio Plenario de Latinoamérica se hizo en Roma en 1899, del cual participó Monseñor Boneo como obispo de
de Santa Fe. ¿Mm? Ustedes al respecto van a tener que leer la carta que Monseñor Boneo manda a toda la feligresía antes de partir. ¿Mm? Recordemos que la celebración de todos estos santos se hacía muy solemnemente, no solamente ese día, sino que previamente se hacía la novena. Normalmente se traía un predicador de afuera y con ese predicador, ¿no es cierto?, se estimulaba la participación y se buscaba, y ese día se hacía un gran fervorín con la gran fiesta. ¿Mm? Por otro lado, me parece también importante recordar que Santa Fe tenía una profunda piedad popular que no voy a entrar con todas porque sería imposible y estaríamos 3 horas hablando al respecto, sino simplemente yo me quedaría con una cuestión última. Todo esto, ¿para qué era? Era manifestación de la fe. Sí, era manifestación, la fe se manifestaba a través de la piedad a nuestro Señor, a la Virgen, a los santos. Pero también cada vez que se hacía una novena, una procesión, se celebraba una fiesta, siempre se hacía hincapié en la práctica de las virtudes. No se puede ser creyente sin la práctica de las virtudes, o al menos la intención de practicar las virtudes, ¿no? Y acá me permito leer unas palabras del padre Stoffel, ¿no? Uno de los interrogantes que suele plantearse al hablar de esta etapa es la contradicción entre una religiosidad tan expresiva, como hemos visto, y cierta inmoralidad en las costumbres o prácticas divorciadas de la moral cristiana. Bastaría para sostener esta aseveración la cantidad de hijos ilegítimos entre los españoles, los cuales aumentaban entre los naturales, y no pocas prácticas que podían calificarse de faltas de virtud. Y no solamente en la época de la colonia, sino también en el siglo XIX. La vagancia, la embriaguez, el juego, las supersticiones casi, casi paganas. Era muy común, por ejemplo, en las casas, la famosa manito del llamador, se colgaba, se ponía una manito, y esa manito era para detener los malos espíritus. Y que obviamente todas estas prácticas eran merecedoras de reprimendas, y en muchos casos hasta el tema de ciertas excomuniones que se daban. A ver, no pongamos todas las cosas en blanco y negro, porque si no, los primeros que podemos llegar a perder somos nosotros hoy. Recordemos que todos nosotros somos hijos de Dios en camino al cielo. Todos nosotros lo que hacemos es santificarnos como podemos, de acuerdo a nuestras fuerzas, de acuerdo a nuestras posibilidades. La gracia está, muchas veces la rechazamos nosotros, pero esto nos tiene que hacer mirar hacia adelante. A mí me gusta ver, y cada vez que voy a alguna iglesia antigua y vieron las baldosas en las cuales, o las lápidas que hay en el suelo. Cuando voy acá ya está, digo, ¿no? ¿Cuánta gente, anónimos desconocidos? Obviamente si son anónimos son desconocidos, y si son desconocidos son anónimos, pero bueno, una expresión, anónimos desconocidos, y que sin embargo vivieron su fe como pudieron, como lo hacemos nosotros, pero sin embargo convencidos de que Dios los amaba, convencidos de que la fe mueve montañas, y convencidos de que ese Señor de
de la gloria, ese Señor de la gloria les iba a dar a ellos la gloria. Por eso, quisiera como ir cerrando este tema con unas palabras de Monseñor Arancedo en la presentación que hizo del libro del padre Stoffel Guadalupe en el entramado religioso y cultural de nuestro pueblo. Y él dice así: en la historia de la Iglesia es común que la relación causa-efecto no guarde la proporción que uno espera encontrar. Un pequeño hecho se convierte en causa de un acontecimiento o movimiento que adquiere con el tiempo grandes dimensiones. Esto que es propio de la historia presenta, en nuestro caso, una dimensión que nos permite hablar de un camino de Dios que tiene en la Santísima Virgen María la presencia y la cercanía de un signo que tiene a Dios por autor. Son precisamente los frutos espirituales de esta presencia de Nuestra Señora de Guadalupe lo que nos permite hablar de un camino de Dios que siempre lleva al encuentro de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia santafesina ha descubierto esta presencia, la ha cuidado, la ha conservado y nos la ha transmitido. El mérito de esta obra es que todos nosotros, desde nuestro nacimiento y a lo largo de nuestra vida, estamos transidos por la fe en la búsqueda de la vida eterna. No sé, sinceramente, si va a salir lo que les voy a proponer ahora, pero les voy a compartir pantalla y al menos, bueno, la música se va a escuchar. Los invitaría porque me parece un muy buen cierre. Nosotros hemos hablado de las devociones, de la espiritualidad, hemos hablado de la piedad y estamos en el año santo. Y estamos en el año santo. Por eso les quiero compartir y que nos animemos a cantar o a intentar cantar todos juntos el himno del jubileo, porque realmente nos invita precisamente a esto. No sé si va a salir, si va a salir, va a aparecer la letra como tal, como lo planifiqué, pero bueno, porque yo no sé mucho de esta tecnología. Pero bueno, si no, al menos van a escuchar la música y anímense a cantarlo. Cuando lo terminemos de cantar, voy a cerrar dándoles la bendición. Comparto pantalla con el tema de eh, el himno, espérenme un segundo, voy a hacer las conexiones. Perdón si por ahí aparecen las propagandas, vieron que siempre aparecen, perdón, que este, me equivoqué de cosas. Ya se los voy a intentar conectar. Aquí estamos. Les comparto pantalla. Esperemos que salga, si no al menos van a escuchar la, la música.
Muy bien, vamos a detener la presentación y aquí volvimos. Muy bien. A ver, estas son pinceladas. Creo que en otra oportunidad debería presentarles, y bueno, en algún momento lo haré si me lo piden, o alguien que se anime a hacerlo, la imagen, la vida y los planes pastorales de todos los obispos que hemos tenido. Monseñor Boneo, Monseñor Fasolino, Monseñor Saspe, Monseñor Storni, Monseñor Arancedo. Si nosotros vemos la pastoral de estos hombres, vamos a ver cómo la iglesia santafesina ha latido al ritmo de la iglesia universal, por un lado. Por otro lado, quiero terminar diciendo esto, ¿no? Todos nosotros somos peregrinos, como lo fueron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros chopnos. Ellos peregrinaron, vivieron su vida e intentaron vivirla a fondo. Hagamos también nosotros lo mismo. Ellos buscaron santificarse, nosotros también. Entonces, la iglesia, en la medida en que nosotros hagamos nuestra parte, está cumpliendo y viviendo lo que el Señor le ha encomendado. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, dicho esto, agradecerles el aguante, pedirles perdón y disculpas por los baches y por ahí por un poco la desorganización, y fundamentalmente gracias por la paciencia que me han tenido. El trabajo que les dejo para aprobar el seminario es muy simple, muy simple, no se compliquen mucho, está todo dicho y está todo expresado en las indicaciones. Así que simplemente les doy la bendición y nos volveremos a encontrar en cualquier momento. Muchísimas gracias también a las autoridades del Instituto Arquidiocesano de Ciencias Sagradas, que siempre me convocan y siempre los tengo en un lugarcito de mi corazón. Gracias a todos. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga y acompañe.